Un millonario resentido se casa con su humilde empleada para vengarse, pero en la noche de bodas, un secreto inesperado cambia sus vidas para siempre. ¿Qué ocurrió realmente? Lorenzo Santoro era conocido en todo el país como uno de los empresarios más ricos y poderosos. Su nombre resonaba en los círculos de élite, no solo por su fortuna, sino también por su habilidad para negociar y por su impresionante carisma. Había trabajado toda su vida para construir un imperio que pocos podían igualar, y esa noche parecía ser la culminación de todos sus logros, el día de su compromiso con Clarice, la mujer que él creía amar profundamente. La mansión estaba repleta de invitados. Hombres y mujeres vestidos de gala brindaban por la feliz pareja. Lorenzo, de 40 años, alto, de cabello oscuro y mirada penetrante, sonreía confiado mientras estrechaba manos y agradecía las felicitaciones. Clarice, con su belleza impecable, parecía la compañera perfecta para un hombre de su calibre. Pero, bajo esa fachada de perfección, algo oscuro se gestaba. La música se detuvo abruptamente cuando Clarice, con una copa en la mano, pidió la palabra. Todos los ojos se posaron en ella. Con una voz clara y fría, comenzó a hablar. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a Lorenzo por todo lo que ha hecho por mí, pero hay algo que debo confesar antes de que sigamos adelante. El aire se volvió tenso. Lorenzo la miró, confundido. Entonces, como si cada palabra fuera un golpe, Clarice reveló que había estado manteniendo una relación secreta con otro hombre. Las miradas de los invitados pasaron de la incredulidad al morbo, mientras Lorenzo permanecía congelado en su lugar, sintiendo como su mundo se desmoronaba frente a todos. La humillación no terminó ahí. Clarice, casi disfrutando del momento, agregó, no puedo seguir adelante con este compromiso. Estoy enamorada de otra persona. La sala quedó en silencio, rota solo por los murmullos de los invitados y el ruido sutil de las cámaras capturando cada momento. Lorenzo, con el rostro endurecido, no dijo una palabra. Simplemente se giró y salió de la sala, dejando atrás las risas ahogadas y los susurros venenosos. Esa noche, en la soledad de su despacho, Lorenzo juró que nunca volvería a permitir que nadie lo humillara de esa forma. Su corazón estaba lleno de rencor, y un pensamiento comenzó a formarse en su mente: debía vengarse, no solo de Clarice, sino de todos aquellos que lo veían como un hombre derrotado. La ceremonia fue una mezcla de opulencia y tensión. En un salón lujosamente decorado, lleno de flores exóticas y candelabros relucientes, la pareja selló un matrimonio que para todos parecía una farsa. Los asistentes, un grupo exclusivo de socios, amigos y familiares del multimillonario, observaban en silencio. Algunos murmuraban, desconcertados, sobre la elección de la novia, mientras que otros disfrutaban del espectáculo, esperando algún desenlace escandaloso. Ella, con un vestido de novia modesto pero elegante, se movía con nerviosismo. Cada paso hacia el altar parecía interminable, mientras sentía las miradas de desprecio clavadas en su espalda. Él, con su traje impecable y una sonrisa calculadora, mantenía su postura imponente, disfrutando secretamente de la incomodidad que provocaba en todos. El juramento del matrimonio. Cuando el sacerdote les pidió que pronunciaran sus votos, su tono fue frío y distante. «Prometo serte fiel, en lo que cabe», dijo él, dejando escapar una risa sarcástica que resonó en el salón. Ella, con la voz temblorosa, solo pudo murmurar un tímido «sí». La humillación pública era evidente, pero no tenía elección, aceptaba el matrimonio como parte de un trato del cual dependía el bienestar de su familia. La fiesta y las miradas. Durante la recepción, los invitados intercambiaban miradas de incredulidad y cuchicheos venenosos.
El contraste entre el hombre sofisticado y la mujer sencilla era evidente. Aunque ella intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban cada vez que alguien la miraba fijamente. Él, por otro lado, parecía disfrutar de la atención, caminando de un lado a otro con una actitud triunfante. El contrato oculto. En la intimidad de la noche, después de que los invitados se hubieron marchado, él dejó caer una carpeta sobre la mesa de la habitación matrimonial. Esto es lo que realmente importa, dijo con un tono frío. Dentro, un contrato detallado estipulaba las condiciones de su matrimonio, debía comportarse como una esposa perfecta en público, pero no se esperaba nada más de ella. Para él, era simplemente un acto teatral. Ella, al leer las cláusulas, sintió un nudo en el estómago. Estaba atrapada en un matrimonio vacío, destinado a cumplir con los caprichos de un hombre herido por el orgullo. Sin embargo, lo que él no sabía era que, bajo su apariencia humilde, ella escondía algo que cambiaría todo. La primera noche como matrimonio marcó el comienzo de una dinámica peculiar entre ellos. Él, acostumbrado a ser el centro de atención y a imponer su voluntad, esperaba una actitud sumisa de su nueva esposa. Sin embargo, ella, a pesar de su apariencia tímida, empezó a demostrar una fuerza interna inesperada que pronto pondría a prueba la paciencia y el control de su esposo. Una cena incómoda. A la mañana siguiente, ella decidió tomar la iniciativa en su nuevo papel. Preparó una cena sencilla pero impecable, dispuesta a demostrar que podía encajar, al menos superficialmente, en el mundo sofisticado de su esposo. Cuando él llegó a la mesa, la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Intentas impresionarme?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Ella, sin perder la compostura, respondió con calma: no necesito impresionarte. Estoy aquí porque ambas partes acordaron este trato. Pero mientras esté, haré mi parte con dignidad. Su respuesta lo dejó momentáneamente desconcertado. No era la actitud de una mujer desesperada, sino de alguien con un propósito firme. Los desafíos del círculo social. Pronto, ella tuvo que enfrentarse a los círculos sociales exclusivos de su esposo. En una reunión organizada en la mansión, los invitados hicieron comentarios mordaces y preguntas veladas, tratando de ponerla en evidencia. En lugar de amedrentarse, ella utilizó su ingenio para responder con elegancia. Cuando una mujer comentó sarcásticamente: «Debe ser un cambio abrumador pasar de tu vida anterior a esto», ella sonrió y respondió: «El cambio es siempre una oportunidad, y estoy acostumbrada a aprovecharlas». Su habilidad para manejar las críticas comenzó a ganar el respeto de algunos, mientras que otros se sentían irritados por su presencia. Él, observando desde la distancia, no podía evitar sentirse intrigado por su capacidad para resistir la presión. Un giro inesperado. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir momentos de tensión. Ella mostró una habilidad sorprendente para comprender los asuntos empresariales que él discutía en casa. En una ocasión, mientras él revisaba un informe financiero, ella hizo un comentario que reveló un conocimiento profundo sobre inversiones. Si reduces los costos operativos en este sector, podrías aumentar tu margen de ganancia en un 15% en el próximo trimestre, dijo casualmente. Él la miró, asombrado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, tratando de ocultar su sorpresa. Ella simplemente respondió: no todo lo que soy está a la vista. Hay cosas que aún no conoces de mí. Este comentario resonó en su mente durante días. La idea de que su esposa, a quien había subestimado desde el principio, tuviera un trasfondo tan inesperado comenzó a despertar una curiosidad que no podía ignorar. El inicio de la intriga. Él decidió observarla más de cerca, tratando de entender quién era realmente la mujer que había traído a su vida como parte de un plan de venganza. Sin darse cuenta, empezó a bajar la guardia y a interactuar con ella más allá de lo superficial. Los momentos tensos comenzaron a transformarse en conversaciones más profundas, y la brecha entre ellos empezó a cerrarse lentamente. La relación entre ellos continuó evolucionando de formas inesperadas. Aunque el matrimonio había comenzado como un acto de venganza, los días pasaban y los sentimientos de ambos se tornaban más complejos. Él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, encontraba cada vez más difícil encasillar a su esposa. Ella, mientras tanto, parecía moverse con calma y estrategia,
como si siempre tuviera un propósito claro. Una invitación inesperada. Un día, él recibió una invitación para una gala benéfica organizada por uno de sus principales socios comerciales. Era una oportunidad para fortalecer relaciones y mantener su estatus en el mundo empresarial. Sin embargo, asistir significaba presentar oficialmente a su esposa ante la élite de la ciudad. Con una mezcla de orgullo y cautela, decidió invitarla. Prepárate para esta noche. Es un evento importante, y espero que estés a la altura, le dijo con tono autoritario. Ella aceptó sin inmutarse, respondiendo, haré lo necesario, como siempre. La transformación. Esa noche, ella apareció en el vestíbulo de la mansión, vistiendo un vestido que, aunque sencillo, irradiaba elegancia. Su cabello estaba recogido de manera impecable y llevaba un maquillaje sutil que realzaba su belleza natural. La transformación dejó a su esposo sin palabras por un momento. Había esperado que su apariencia generara críticas, pero en cambio, su presencia parecía encajar perfectamente en el entorno lujoso. Cuando llegaron al evento, los ojos de todos se posaron en ella. Aunque los comentarios iniciales fueron de asombro y duda, su comportamiento tranquilo y sus respuestas inteligentes pronto comenzaron a ganar la atención positiva de varios asistentes. En una conversación con un influyente empresario, ella aportó ideas que impresionaron a los presentes, dejando a su esposo cada vez más intrigado. Una confrontación velada. Mientras la noche avanzaba, se encontraron con una antigua amante de él, quien no perdió la oportunidad de hacer un comentario hiriente hacia su esposa. Debes sentirte afortunada de estar aquí, dijo con un tono condescendiente. Lejos de sentirse afectada, ella respondió con firmeza, la fortuna es cuestión de perspectiva. Estoy aquí porque debo estar, y eso ya es suficiente para mí. Su respuesta silenció a la mujer, mientras su esposo observaba la escena con una mezcla de admiración y desconcierto. Una noche de reflexiones. De regreso a casa, él no pudo evitar comentar sobre su actuación. Eres más hábil de lo que pensé, admitió con una leve sonrisa. Ella simplemente respondió, no me subestimes. Hay más en mí de lo que imaginas. Esa noche, ambos se sumieron en sus propios pensamientos. Él, cuestionándose sus motivos iniciales y la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. Ella, calculando cuidadosamente sus próximos movimientos, consciente de que cada paso era crucial para su futuro. La tensión entre ellos, lejos de desaparecer, continuaba creciendo, pero ahora con un matiz diferente. La venganza que lo había llevado a este matrimonio comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para emociones más complejas que ambos apenas comenzaban a reconocer. Con el tiempo, la relación entre ellos siguió un camino inesperado. Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se transformaba en una dinámica llena de desafíos, secretos y emociones confusas. Cada interacción parecía desenmascarar nuevas capas de su esposa, y él no podía evitar sentirse cada vez más intrigado. El descubrimiento de una rutina. Una mañana, mientras revisaba papeles en su despacho, encontró un sobre que no reconoció. La carta dentro estaba escrita con una caligrafía impecable y contenía palabras que destilaban gratitud. Gracias por su ayuda. Su apoyo ha cambiado mi vida, decía el mensaje. Estaba firmado por una mujer cuyo nombre no le resultaba familiar. Al confrontar a su esposa, ella no negó nada. Ayudo donde puedo. No necesito tu permiso para hacerlo, respondió con calma, dejando entrever un aspecto de su carácter que él no había previsto, un sentido de empatía y justicia que contrastaba con la frialdad que inicialmente le había atribuido. Las sombras del pasado. Durante una cena, él mencionó casualmente un detalle de su infancia que había compartido con pocas personas. Ella, sorprendida, reaccionó de una manera que traicionó su conocimiento previo de esa historia. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con incredulidad. Ella vaciló antes de responder, escuché rumores, nada más. Pero su tono y expresión contaron una historia diferente. Desde ese momento, él comenzó a sospechar que su conexión con ella podía ir más allá de lo que creía. Encuentros imprevistos. En una tarde lluviosa, mientras caminaban por un parque cercano, un hombre mayor se acercó a ellos. ¿Tú, eres la hija de María?, preguntó con voz temblorosa. Ella negó rápidamente, pero el anciano insistió, eres idéntica a ella. No puedes negarlo.
La tensión en el rostro de su esposa era evidente, y su esposo tomó nota mental del nombre mencionado. Esa noche, investigó discretamente, pero no encontró ninguna conexión clara. Sin embargo, su intuición le decía que había algo crucial que ella le ocultaba. Un gesto inesperado. Días después, durante una reunión familiar organizada por él, ella preparó un discurso en agradecimiento por el apoyo que decía recibir de su nueva familia. Su sinceridad y su habilidad para hablar con elocuencia dejaron a todos impresionados, incluido su esposo. La sala se llenó de aplausos, pero él no pudo evitar preguntarse si las palabras que había dicho eran completamente genuinas. La creciente fascinación. Esa noche, mientras la observaba desde el otro extremo del salón, algo dentro de él cambió. Por primera vez, se permitió verla no como un instrumento de venganza, sino como una persona completa. Esta nueva perspectiva lo desarmó, y con ella vinieron dudas sobre sus propios motivos y acciones. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que había más en ella de lo que aparentaba. Su determinación por descubrir la verdad se intensificó, preparando el terreno para un clímax que estaba a punto de transformar sus vidas para siempre. Los días transcurrían en un delicado equilibrio entre la desconfianza y la curiosidad. La relación entre ellos había evolucionado de una lucha constante a una convivencia marcada por momentos de tensión y atisbos de sinceridad. Pero el pasado, como una sombra persistente, seguía merodeando alrededor de sus vidas. Un nombre olvidado. En una de sus reuniones de negocios, alguien mencionó de pasada el nombre de María, el mismo que el anciano había dicho en el parque. Su reacción fue inmediata, un ligero temblor en la mano que sostenía su copa de vino. Al regresar a casa, confrontó a su esposa una vez más. Ella negó conocer a esa persona, pero su nerviosismo fue evidente. Más tarde esa noche, él recordó algo que había enterrado profundamente: María había sido una sirvienta en su casa cuando era niño. Su memoria comenzó a desenterrar fragmentos confusos, y una sensación de urgencia lo impulsó a investigar más. La búsqueda de respuestas. Dedicó las noches siguientes a indagar en registros antiguos. A través de fotografías desgastadas y documentos olvidados, descubrió que María había desaparecido misteriosamente de la casa de su familia cuando él tenía 10 años. Su desaparición nunca fue explicada, y nadie parecía recordar mucho sobre ella. Conectó piezas dispersas y llegó a la conclusión de que su esposa podría estar relacionada con María. ¿Era su hija? ¿Había vuelto a su vida intencionalmente? La posibilidad lo dejó aturdido y lleno de preguntas. La confrontación. Una noche, incapaz de contener su creciente incertidumbre, confrontó a su esposa directamente. ¿Quién eres realmente? ¿Qué sabes de María? La intensidad en su voz era palpable. Ella, con una mirada que oscilaba entre el miedo y la determinación, respondió con una simple frase: no soy quien crees que soy. Luego se retiró a su habitación, dejando a su esposo más confundido que nunca. Una revelación inesperada. En su búsqueda, encontró a un hombre mayor que había trabajado para su familia durante los años en que María desapareció. Este hombre, al escuchar el nombre de María, se mostró reacio a hablar, pero finalmente confesó que María había sido despedida en circunstancias sospechosas después de quedar embarazada. El hombre compartió una fotografía que había guardado de aquella época. En la imagen, María sostenía a un bebé en brazos. Ese bebé tenía un parecido inquietante con su esposa. La creciente tensión. Con esta nueva información, decidió enfrentarla nuevamente, pero esta vez con pruebas en mano. La fotografía fue suficiente para derrumbar las barreras de su esposa. Ella confesó entre lágrimas que María era su madre, y que había crecido con historias de injusticia y sufrimiento. Ella le explicó que su madre le había inculcado un profundo resentimiento hacia la familia que la había rechazado, pero también una fortaleza para salir adelante. Su matrimonio con él había sido un accidente, un giro del destino que nunca planeó, pero que ahora no sabía cómo manejar. La revelación abrió una grieta irreparable en su relación, pero también plantó las semillas de una posible redención. ¿Continuó con el siguiente capítulo? Después de la impactante confesión, el ambiente en la mansión se volvió denso y cargado de emociones. Las palabras de su esposa resonaban en su mente: soy la hija de María. Para él, el nombre de María representaba un eco del pasado,
pero ahora se convertía en una conexión viva con su presente, un vínculo que nunca imaginó. Afrontando los recuerdos. La confesión de su esposa lo obligó a mirar hacia atrás, hacia su infancia y la manera en que su familia trató a las personas de menor estatus. Recordó con claridad la figura de María trabajando incansablemente, pero también las miradas de desprecio de sus padres hacia ella. Por primera vez, entendió que su familia no solo había fallado a María, sino que esa herencia de desprecio ahora lo marcaba a él. En sus noches de insomnio, revisaba los álbumes de fotos de su infancia, buscando respuestas en los rostros y momentos que capturaban una época en la que él era ciego a las injusticias que lo rodeaban. La herida de su esposa. Por otro lado, su esposa lidiaba con la humillación de haber sido descubierta. Aunque nunca planeó casarse con él para vengar a su madre, no podía ignorar las contradicciones internas que esa relación le generaba. La rabia que sentía por su madre era un peso constante, pero también una lucha por aceptar que su vida ahora estaba entrelazada con el hombre que representaba todo aquello contra lo que María la había prevenido. Decidió compartir más detalles con él, esperando encontrar algo de paz. Le contó sobre la vida difícil de su madre después de haber sido despedida injustamente, sobre los trabajos mal pagados que María tomó para criarla y sobre cómo creció escuchando historias de la familia rica que las había abandonado. La decisión de enfrentar la realidad. Él, conmovido por la historia, decidió que necesitaban buscar la verdad completa. Propuso visitar el lugar donde María había vivido después de salir de la mansión. Aunque su esposa al principio se mostró reacia, aceptó con la condición de que ella tomara el control de la narrativa. Quería asegurarse de que la historia de su madre fuera contada correctamente, no como un acto de caridad de su parte, sino como una búsqueda genuina de justicia. El viaje al pasado. El viaje a la pequeña casa donde María había pasado sus últimos días fue emocionalmente abrumador. En ese espacio humilde, encontraron cartas y objetos personales que contaban la historia de una mujer resiliente, una madre que sacrificó todo por el bienestar de su hija. Entre las pertenencias de María, encontraron una carta dirigida a su hija, escrita poco antes de morir. En ella, María le pedía que no guardara rencor hacia la familia que la había rechazado, que encontrara su propia felicidad y que no permitiera que el odio la consumiera. El impacto de la carta. La carta fue un golpe emocional para ambos. Para ella, representaba una reconciliación con el legado de su madre. Para él, era una llamada de atención sobre cómo debía transformar su vida y reparar el daño que su familia había causado. Ambos regresaron a casa con la intención de encontrar una manera de honrar la memoria de María y, al mismo tiempo, construir un futuro juntos. Pero el camino hacia la redención sería más complicado de lo que imaginaban. El regreso a la mansión marcó el comienzo de un cambio profundo en la relación entre ambos. La revelación de la carta de María y las emociones desbordadas durante el viaje los unieron en un propósito común, honrar el sacrificio de María y transformar el legado de la familia. El plan para reparar el daño. Él propuso establecer un fondo en memoria de María, destinado a ayudar a mujeres trabajadoras que enfrentaran situaciones de vulnerabilidad, similar a lo que su madre vivió. Su esposa, aunque conmovida por la propuesta, insistió en que no fuera solo un gesto simbólico, sino una iniciativa que realmente impactara vidas. Con el tiempo, comenzaron a trabajar juntos en la creación del fondo, investigando organizaciones locales y visitando comunidades donde podían ofrecer apoyo. Aunque los primeros pasos fueron desafiantes, especialmente al enfrentarse a sus propios prejuicios, ambos se comprometieron a construir algo significativo. La transformación personal. Para él, el proyecto no solo era un tributo a María, sino también una forma de redimirse. Pasó de ser un hombre motivado por el orgullo y el poder a alguien dispuesto a escuchar y aprender de las historias de quienes enfrentaban adversidades. Cada visita a una comunidad, cada historia que escuchaba, lo alejaba más de la figura distante y altiva que había sido. Por otro lado, su esposa encontró en el proyecto una oportunidad para reconectar con el legado de su madre desde un lugar de amor y esperanza, en lugar de dolor. Aunque todavía luchaba con los recuerdos de su infancia, comenzó a sentir que estaba transformando su dolor en algo constructivo. Las tensiones emergen. Sin embargo, no todo fue fácil. Durante una reunión con una organización benéfica, un representante mencionó la hipocresía de las familias ricas que intentan limpiar su imagen con actos de caridad. Aunque no mencionó directamente su situación, ambos se sintieron señalados.
Este comentario reabrió viejas heridas. Ella lo enfrentó, cuestionando si sus intenciones eran realmente genuinas o si solo buscaba redimirse a ojos de los demás. Él, por su parte, expresó su frustración al sentirse juzgado constantemente, incluso cuando intentaba hacer algo bueno. La reconciliación. Después de días de tensión, ambos decidieron que debían enfrentar estos problemas juntos. Tuvieron una conversación profunda, en la que él admitió sus errores pasados y prometió que su compromiso era sincero. Ella, aunque todavía cargaba con dudas, decidió confiar en sus acciones y no solo en sus palabras. A partir de ese momento, trabajaron juntos para fortalecer su relación y su propósito compartido. Decidieron que el proyecto no sería solo una forma de reparar el pasado, sino también un símbolo de la nueva vida que querían construir. Un evento significativo. Organizaron un evento para lanzar oficialmente el fondo en memoria de María. Invitaron a líderes comunitarios, beneficiarios potenciales y periodistas locales. Durante el evento, ambos hablaron sobre la historia de María y la importancia de reconocer el valor de quienes, como ella, enfrentan adversidades. El discurso de ella fue particularmente emotivo. Habló de su madre no como una víctima, sino como una luchadora, y destacó cómo ese espíritu la había inspirado a convertirse en quien era. Las lágrimas de los asistentes confirmaron que su mensaje había tocado corazones. El impacto inicial. El evento marcó un antes y un después. Las solicitudes para el fondo comenzaron a llegar rápidamente, y ambos se involucraron directamente en la selección de los casos más urgentes. Aunque enfrentaban desafíos, sintieron que estaban dando pasos concretos para honrar el legado de María y construir algo significativo. A pesar de los avances, sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Pero, por primera vez, sintieron que estaban enfrentando sus demonios juntos y encontrando un propósito que los uniera verdaderamente. A medida que el fondo en memoria de María crecía, también lo hacía la atención que recibían. Medios locales comenzaron a interesarse en su historia, y entrevistas sobre el propósito del fondo y la vida de María se hicieron más frecuentes. Sin embargo, la exposición también trajo consigo revelaciones inesperadas que pusieron a prueba su compromiso y su relación. La entrevista reveladora. En una entrevista transmitida en horario estelar, ella compartió detalles de la vida de María, incluyendo momentos que nunca antes había mencionado públicamente. Mientras hablaba de la fortaleza de su madre, el entrevistador le preguntó sobre el impacto del patriarca de la familia en esa etapa difícil. Su respuesta, aunque cuidadosa, dejó entrever resentimientos del pasado. Él, que veía la transmisión desde la sala de su casa, se sintió avergonzado y expuesto. Aunque entendía sus motivos, le preocupaba cómo esa percepción podría afectar el proyecto y su relación con otras familias influyentes. Esa noche, tuvieron una acalorada discusión que sacó a relucir viejas heridas. La aparición de un rostro del pasado. Días después, mientras revisaban las solicitudes para el fondo, recibieron una carta que cambió todo. Provenía de una mujer que aseguraba haber trabajado junto a María en sus primeros años como empleada doméstica. En la carta, revelaba detalles de los sacrificios de María y cómo había sido despedida abruptamente por razones que ella desconocía. Este descubrimiento reabrió una etapa dolorosa en la memoria de ella. Aunque sabía que su madre había enfrentado injusticias, leer esas palabras la llenó de rabia y tristeza. Por su parte, él, al escuchar el relato, comenzó a cuestionar nuevamente las decisiones de su propio padre y la cultura de poder que había heredado. La búsqueda de respuestas. Decidieron encontrar a la mujer que había escrito la carta. Tras varios intentos, lograron concertar una reunión en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron a una mujer mayor, con las manos marcadas por años de trabajo duro, pero con una mirada llena de determinación. Ella compartió recuerdos de María que dejaron a ambos sin palabras. Habló de cómo María había defendido a otras empleadas de malos tratos y de cómo, a pesar de su sufrimiento, siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. También mencionó un secreto que María guardaba celosamente, una carta que había escrito antes de ser despedida. El descubrimiento inesperado. La mujer les entregó una copia de la carta, que había encontrado años después en una antigua caja de recuerdos. En ella, María hablaba de sus sueños para su hija, de su esperanza de que creciera en un mundo más justo y de su amor incondicional, incluso en los momentos más oscuros.
Leer esas palabras fue como un golpe al corazón para ambos. Por un lado, ella sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver cuánto había significado para su madre. Por otro lado, él se enfrentó a una profunda vergüenza por la vida privilegiada que había llevado mientras ignoraba el dolor de quienes lo rodeaban. Una decisión difícil. Inspirados por la carta, decidieron expandir el alcance del fondo en memoria de María. Querían que no solo ayudara a mujeres en situación de vulnerabilidad, sino que también ofreciera programas educativos y talleres sobre derechos laborales. Aunque sabían que esto requeriría más recursos y esfuerzo, sintieron que era lo correcto. Sin embargo, esta decisión también trajo nuevos conflictos. Él tuvo que enfrentarse a miembros de su propia familia, quienes consideraban que estaban manchando el apellido al hablar públicamente de estos temas. Aunque la presión era intensa, ambos se mantuvieron firmes en su propósito. Un paso hacia adelante. El impacto del fondo comenzó a sentirse en las comunidades locales. Mujeres que habían recibido apoyo compartieron sus historias, agradeciendo la oportunidad de construir un futuro mejor. Aunque todavía había desafíos por superar, cada pequeño logro reafirmaba su compromiso y les daba fuerzas para continuar. Por primera vez, sintieron que estaban dejando atrás el peso del pasado y construyendo algo verdaderamente significativo. Aunque el camino no era fácil, sabían que estaban honrando el legado de María de la mejor manera posible. El crecimiento del Fondo en Memoria de María marcó un antes y un después en sus vidas. No solo transformó la manera en que ambos veían el mundo, sino que también sirvió como un puente para sanar viejas heridas que los habían separado en el pasado. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación todavía estaba lleno de obstáculos. Un encuentro familiar inesperado. Mientras organizaban un evento benéfico para el fondo, recibieron una invitación de la familia de él para asistir a una reunión en la antigua mansión familiar. Aunque inicialmente dudaron en aceptar, decidieron que era una oportunidad para confrontar las tensiones y buscar algún tipo de entendimiento. La mansión, con su grandeza intacta pero cargada de recuerdos agridulces, los recibió con un ambiente de formalidad. Los miembros de la familia estaban presentes, observando con una mezcla de curiosidad y juicio. Él tomó la palabra para hablar sobre el fondo, explicando cómo había nacido en honor a María y lo que significaba para ambos. La confrontación. Durante la reunión, un familiar cercano hizo un comentario despectivo sobre las decisiones de él y su enfoque en los derechos laborales. Esto desató una acalorada discusión en la que se mencionaron viejos resentimientos y secretos familiares. Ella, que había permanecido en silencio, intervino con firmeza, defendiendo la memoria de su madre y señalando la hipocresía de quienes criticaban desde la comodidad de sus privilegios. Sus palabras resonaron en la sala, dejando a los presentes en un incómodo silencio. Fue un momento de catarsis para ambos, quienes sintieron que finalmente habían enfrentado al sistema que había perpetuado tantas injusticias. Una decisión firme. Después de la reunión, él y ella hablaron sobre lo que significaba para ellos continuar con el fondo y enfrentar las críticas de la familia. Decidieron que, aunque el camino sería difícil, estaban dispuestos a asumir las consecuencias de sus acciones. Juntos, trazaron un plan para expandir el alcance del fondo y fortalecer su impacto. Ambos comenzaron a trabajar en una campaña para recaudar más fondos y generar conciencia sobre las causas que apoyaban. Con la ayuda de aliados y organizaciones locales, lograron atraer la atención de medios nacionales, lo que les permitió amplificar su mensaje. El reconocimiento público. La campaña tuvo un éxito inesperado. Personas de diferentes sectores comenzaron a sumarse al proyecto, ofreciendo recursos y apoyo para las iniciativas del fondo. En un evento especial, recibieron un reconocimiento público por su trabajo, destacando su dedicación y valentía para abordar temas tan complejos. Durante el evento, ambos dieron un emotivo discurso en el que agradecieron a las personas que habían contribuido al fondo y compartieron historias de las mujeres que habían sido beneficiadas. También hablaron sobre su propia transformación, reconociendo que, aunque el pasado había sido doloroso, había sido el motor para construir algo mejor. Un legado para el futuro. El evento marcó un hito en sus vidas. Por primera vez, sintieron que estaban dejando un legado que trascendía sus propias historias. Aunque todavía había desafíos por superar, estaban más unidos que nunca en su propósito de honrar la memoria de María y luchar por un mundo más justo. Al final de la noche,
mientras observaban las luces de la ciudad desde la ventana de su hogar, hablaron sobre lo lejos que habían llegado y lo que todavía quedaba por hacer. Con una mezcla de esperanza y determinación, prometieron continuar trabajando juntos para hacer realidad la visión de María. El tiempo había pasado, y el fondo creado en memoria de María se había convertido en una institución que marcaba la diferencia en las vidas de muchas personas. Sin embargo, un evento inesperado trajo una última sorpresa que cambiaría sus vidas de manera significativa. Una carta desde el pasado. Un día, mientras ella revisaba documentos antiguos en busca de inspiración para una nueva campaña, encontró una carta escrita por María antes de su muerte. La carta, amarillenta y cuidadosamente doblada, estaba dirigida a ella, pero nunca había sido entregada. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero las palabras aún eran legibles. En la carta, María describía con detalle sus esperanzas para el futuro de su hija, expresando su deseo de que encontrara el amor verdadero y viviera con dignidad y propósito. También mencionaba el deseo de reconciliarse con la familia de él, creyendo que había bondad y redención en su interior. La carta terminó con una frase que resonó profundamente: el amor puede sanar las heridas más profundas si tenemos el valor de enfrentarlas. Compartiendo el descubrimiento. Ella llevó la carta a él, quien se conmovió profundamente al leerla. Ambos entendieron que las palabras de María no solo eran un recordatorio de su legado, sino también una invitación a mirar hacia adelante con esperanza y reconciliación. Decidieron organizar un último evento para honrar a María de una manera especial, compartiendo la carta como parte de la ceremonia. Invitaron a personas que habían sido impactadas por el fondo, así como a miembros de la familia y amigos cercanos. El evento en honor a María. El evento se llevó a cabo en un hermoso jardín al aire libre, decorado con flores que María amaba. Durante la ceremonia, ambos dieron discursos emotivos, compartiendo la carta y reflexionando sobre cómo las palabras de María habían guiado sus vidas. Personas de diferentes sectores compartieron historias sobre cómo el fondo había transformado sus vidas, destacando la importancia de la memoria de María en cada paso del camino. Fue un momento de unidad y gratitud que resonó profundamente en todos los presentes. El cierre del círculo. Al final del evento, mientras las luces del atardecer iluminaban el cielo, él y ella se tomaron de la mano y caminaron juntos por el jardín. Sentían que, de alguna manera, el círculo se había cerrado, y el legado de María vivía en las acciones y corazones de quienes la habían conocido. Ambos sabían que el camino no había sido fácil, pero estaban agradecidos por las lecciones y el amor que habían encontrado en el proceso. Prometieron seguir honrando la memoria de María, trabajando juntos para construir un futuro lleno de esperanza y propósito. Una nueva etapa. Esa noche, mientras observaban las estrellas desde la ventana de su hogar, hablaron sobre los próximos pasos para el fondo y sus propias vidas. Decidieron que era momento de expandir el alcance del proyecto a nivel internacional, llevando las enseñanzas de María a más personas. Con una mezcla de nostalgia y entusiasmo, comenzaron a planificar esta nueva etapa, sabiendo que, aunque el pasado había sido doloroso, les había dado la fuerza para construir un futuro lleno de amor y significado.